Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy vengo a haceros una reflexión en voz alta del por qué utilizar Nextcloud por encima de otras soluciones, de otras nubes. Ya sé que me diréis, ostras Ángel, siempre me estás hablando de que siempre estás buscando esa alternativa a Nextcloud. Ahora, ¿por qué me hablas de Nextcloud, no? Hace poco me hablaste de OnCloud, me hablaste de FileRun, por ejemplo, en su día también, y desde un propio servidor WebDAV a pelo, ¿no? El por qué de Nextcloud. ¿Cuál es el motivo para utilizar Nextcloud, no? Y esta es un poco la reflexión. Ha salido la versión 21 de Nextcloud, que fue presentada hace un par de días. Bueno, yo ya era consciente de ello porque, igual que muchos de los que estamos suscritos a su canal en YouTube, pues ya me llegó la notificación de que iba a haber un anuncio y, bueno, como Nextcloud, todas las últimas versiones, el número de versión desde que hubo, bueno, al principio, como os comenté, pues es un fork de OnCloud. Al principio llevaba más o menos el mismo número de versión, pero con el tiempo cambió y los números de versión van en relación al año en el que se lanza esa versión. En este caso, pues hace poco estábamos en la versión 20, pues ahora hemos pasado a la versión 21. La esperadísima versión 21, ¿no? Estábamos ya casi en marzo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que nos ha actualizado Nextcloud? Pues bien, ya nos ha llegado esa nueva actualización. La verdad es que, os digo, es una reflexión en voz alta, por lo tanto no tengo notas. He leído así un poco por encima ahora de lo poco que recuerdo. Sí que es cierto que dicen que han mejorado el tema de la sincronización. Yo os tengo que decir que he estado utilizando la versión 20.7, creo recordar. Y bueno, la verdad es que ha mejorado algo la sincronización respecto a versiones anteriores, pero el hecho de pasar a la versión 21, un poco utilizando el lema de OnCloud, ¿no? Donde dice, bueno, hemos reescrito todo el código en Go y ahora pues es 10 veces más rápido. Pues bien, Nextcloud, me parece que el lema era algo así como, bueno, ahora es la nube en esta versión 21 10 veces más eficiente, ¿vale? Lo que sí que os puedo decir es que, bueno, tanto la versión de OnCloud en PHP como la de Nextcloud en PHP, pues más o menos, diríamos que más o menos es lo mismo, ¿vale? Este es un poco el análisis. Lo que pasa que la gran diferencia entre OnCloud y Nextcloud es que, claro, Nextcloud está plagado de aplicaciones. Esta es la gran diferencia. Respecto al tema este de la eficiencia, la verdad es que yo, a la hora de la verdad, en la práctica, sinceramente, yo os tengo que decir que creo que OnCloud probablemente la sincronización no tendría mucho sentido, porque os digo que parte de ser un fork, pero más o menos yo diría que probablemente sea un poquito más ligera la sincronización, pero muy poco, y OnCloud es un poquito más pesada, ¿vale? Pero yo creo que tiene más que ver por toda la nube en sí, todo aquello que vayamos instalando, que no solo por la sincronización, aunque sí que es cierto que a la hora de sincronizar vía WebDAV, pues, bueno, parece ser que envía una serie de paquetes para confirmar la conexión y demás, que bueno, que ralentizan el proceso, ¿vale? Que al final no acaba siendo una conexión WebDAV tal cual, que es más instantánea, ¿vale? Como ponerte un servidor WebDAV, ¿no? A pelo, como os digo yo. En este caso, pues respecto al tema este de las mejoras de la versión 21, pues yo sinceramente no aprecio, por no decir nada, ¿vale? Sí que es cierto que dicen que donde mejora es en las conexiones entre los clientes con el servidor, que es mucho mejor esta conexión, y también el tema de la sincronización, donde realmente parece ser que se nota, es cuando hay muchos clientes conectados a la vez con el servidor, ¿vale? Que no es en mi caso, ya os digo, yo lo he probado pues solamente yo, solo como único usuario. Como novedad también he leído que ha aparecido lo que sería una pizarra en la cual tú puedes hacer dibujos, y está muy bien porque es colaborativa. Esto quiere decir que pues cualquier otro usuario forme parte de esta nube Nextcloud, pues pueden estar varios usuarios haciendo el mismo dibujo. Eso está bien, pues de cara a presentaciones. Creo, bueno, Frank Alister, ¿no?, creador de Nextcloud, pues explicaba algo así como que después de un año de COVID y tal, que se ha intensificado todo esto de bueno, el teletrabajo y demás, y que bueno, pues están dándole caña al tema de Nextcloud, ¿no? Pues bien, está bien, ¿no? Han mirado pues más todo esto colaborativo, ¿no? La verdad es que está bien, ¿no? Es una pijadilla, ya os digo, desde mi punto de vista, pues para mí no es útil porque yo no lo voy a utilizar, pero bueno, está bien, ¿eh? Al final, pues bueno, van sacando cosas, innovaciones. Y esta es un poco la gran diferencia entre Nextcloud y el resto de nubes. O sea, cuando haces la reflexión después de haber utilizado todo tipo de nubes, por ejemplo,
si lo que tú realmente... más que nada porque, claro, dependiendo de con quién hables o qué reflexión hagas, pues al final dices, ostras, pues Nextcloud no es mi nube, ¿no? La reflexión sería la siguiente. O sea, si tú única y exclusivamente quieres hacer la sincronización vía WebDAV, que es, ya os digo, un método bastante, digamos, estable a la hora de sincronizar y que funciona muy bien entre lo que sería el servidor y, en este caso, el cliente, que es una sincronización instantánea y nada más, no quiero absolutamente nada más, el mejor modo de hacerlo es con un servidor WebDAV a pelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es instantánea la sincronización, es casi, de hecho, tú puedes montar ese servidor WebDAV con un explorador de archivos, por ejemplo, como una unidad en local, y estarás trabajando casi como si estuvieras en local, o sea, una sincronización instantánea. Funciona súper bien. Pero por contra, pues puede llegar un momento que te plantees y digas, bueno, aunque a nivel de seguridad funciona muy bien, sí que es cierto que te gustaría tener determinadas aplicaciones para que si hay un ataque de fuerza bruta o, ¿vale? Pues bueno, que de alguna manera poder, digamos, securizar un poco mejor este servidor. Y entonces aquí te tienes que plantear pues varias nubes. No he hablado nunca de Seafile, pero también es una nube bastante interesante. Lo que pasa es que es bastante compleja de montar y no está, en este caso, desarrollada en PHP. Pero en la actualidad nos quedan, digamos, 3 nubes de las que os he hablado, que sí que están montadas en PHP. Una es FileRun, que tiene una parte que es gratuita y otra parte que, como está destinado para empresas, pues, digamos, tiene una serie de limitaciones y si quieres, como por ejemplo, tener más de 3 usuarios, pues necesitas de pagar una licencia. Tenemos OnCloud, que, como os decía en los episodios anteriores, tenemos la versión PHP y tenemos la versión en Go, que la versión en Go es un pepinazo, o sea, funciona súper bien. Lo que pasa es que, bueno, está en testing todavía, estamos ahí esperando. Es una lástima porque es lo que os comenté también en el podcast, ¿no? Y un poco el análisis es este, ¿no? Una vez ves, por ejemplo, Nextcloud, todas las aplicaciones que tiene, piensas, bueno, y vale, ¿cómo implementarán esto? Imagino que, claro, las aplicaciones evidentemente no estarán escritas en Go, ¿no? Imagino, porque lo que está escrito en Go al final es esta interfaz tipo Dropbox, súper chula, súper moderna, que rompe totalmente con lo que es la estética de OnCloud Nextcloud. Y bueno, es digamos el explorador de archivos. Pero claro, el resto de aplicaciones, por ejemplo, pues para gestionar tus calendarios, no sé, tus contactos, tareas, todo esto, ¿cómo lo van a implementar? Supongo que lo que utilizaremos serán las mismas aplicaciones y lo que tendrás reescrito en Go será pues esto, el explorador de archivos. O imagino que con el tiempo, pues esto irán adaptando poco a poco, ¿no? Todas las aplicaciones a lo que es la nueva interfaz en OnCloud. Pero mientras tanto, si utilizamos la versión de OnCloud clásica, por así decirlo, pues bueno, es algo es muy similar a lo que tenemos con Nextcloud. Claro, y tú lo utilizas, ¿no? Y dices, bueno, sí que va más ligero OnCloud, ¿no? Pero claro, cuando reflexionas profundamente dices, claro, ¿por qué va más ligero? Porque es que es un Nextcloud a pelo. O sea, al final si tú pillas un Nextcloud, te lo instalas sin calendarios y demás, empiezas a limpiarlo un poco todo. Y luego al final, por ejemplo, pones el calendario, pones 2 o 3 aplicaciones, pues al final tienes lo mismo más o menos que OnCloud. Pero además tienes la posibilidad, y aquí es el punto fuerte, que a través de su tienda de aplicaciones puedes añadir determinadas cosas. Y yo creo que el tema importante es este. Como siempre os he dicho, el problema que tiene Nextcloud es que, o sea, Nextcloud es una nube fantástica, pero el problema que tiene es cuando empiezas a meterle un montón de aplicaciones. Aquí empieza a arrastrarse. Entonces yo creo que un poco la política que tienes que emplear es, vale, me monto un Nextcloud, por ejemplo, ¿vale? Si lo necesito, pero solo voy a instalar aquello que realmente necesite, no instalar aplicaciones por instalar. Desarrollaron en esta versión 20 el dashboard, este panel súper chulo, pero que si la verdad es que queda súper bien, ¿no? Porque abres Nextcloud y te aparece una página de inicio. Claro, yo por ejemplo ayer estuve probando nuevamente, que ya lo probé hace un año, cuando apareció este panel, el poner, por ejemplo, en el caso de Twitter, ¿vale? Que me aparecen las notificaciones, te aparece GitHub, por ejemplo, te permite a través de la búsqueda de Nextcloud que trae integrada, ¿no? A través de la lupa, incluso buscar repositorios. Claro, todo esto al final, bueno, queda súper chulo, pero sí que es cierto que cada vez vas, digamos, metiendo un montón de cosas que probablemente no sean del todo necesarias. Instalé la aplicación de podcast, que es una aplicación que apareció hace un par de meses y está bastante bien,
Lo que pasa es que, claro, no, la búsqueda que tiene no es mediante iTunes. No, ahora no recuerdo qué búsqueda utiliza, pero, por ejemplo, busqué el podcast de YouGeek y no aparecía. Aparecían más bien podcasts de Estados Unidos. Imagino que con el tiempo lo irán mejorando. Como os digo, está muy bien la aplicación, pero claro, lo malo que es esto, que cuando buscas en la búsqueda, en la lupa que trae integrada Nextcloud, pues estás buscando tanto los archivos, como si tú lo habilitas mediante un plugin o una aplicación, el contenido que contienen los archivos de texto plano que tienes tú dentro de la nube en Nextcloud, así como los podcasts, así como absolutamente todo lo que vayas metiendo, los repositorios de GitHub. Claro, esta búsqueda se empieza a hacer un poco pesada, ¿no? Al final, bueno, gracias a la base de datos que tiene Nextcloud, pues todo esto, digamos, va quedando ahí. Pero, como os digo, quizás sea innecesario. Entonces la experiencia acaba siendo negativa. Porque a lo mejor para buscar un repositorio pues no es, digamos, una utilidad que sea para ti del todo importante. Y claro, todo esto, pues, digamos, te aparece un montón de resultados innecesarios dentro de tu nube en Nextcloud. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el explorador de archivos. Cuando cuando accedes al explorador de archivos, pues te aparece algo muy similar a lo que aparece en OnCloud. Pero tú puedes, mediante estas aplicaciones que puedes instalar, añadir una serie de funcionalidades. Por ejemplo, hay una aplicación que te permite el poder arrastrar desde tu explorador de archivos, algo que cuando utilizas Nextcloud y luego utilizas OnCloud, pues claro, lo echas de menos, ¿no? Porque ves que hay cosas que le faltan a OnCloud. Sin ir más lejos, cuando accedes al panel de configuración de Nextcloud, ves un pedazo de panel súper lleno de posibilidades y claro, ves el de OnCloud y prácticamente no hay nada. Entonces, claro, aquí te das cuenta del por qué Nextcloud es un poco más pesado, porque tiene muchas más opciones que no tiene OnCloud, que probablemente la política de OnCloud pues ha sido positiva, ¿no? Desde el punto de vista de decir, oye, yo quiero una nube sencilla, con sincronización y demás, y no quiero que tenga nada más. Y así, digamos, la experiencia es más positiva de cara al usuario, pero sí que es cierto que echas de menos si has utilizado Nextcloud el tener una serie de aplicaciones que no están disponibles en OnCloud y sí que están en Nextcloud, ¿de acuerdo? Entonces quizás lo que deberías hacer es desinstalar todo aquello que no necesitas, que es lo que os decía al principio, y solo dejar aquello que realmente necesitas. Hay como os digo, pues el arrastrar, soltar, puedes añadir iconos, por ejemplo, de copia-pega en el explorador de archivos dentro de Nextcloud. Pero claro, todo esto que vamos añadiendo, digamos, es partes de código que estamos añadiendo en esa pantalla, ¿no? de explorador de archivos y claro, cuando accedes a ella, pues notas que el servidor pues se resiente, ¿no? Empieza a ir un poco más lento y es evidente, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, ¿realmente esto lo necesito? Para mí es importante. Y es un poco esto lo que hay que reflexionar, ¿no? Porque os digo, si te lo montas más bien con cosas, con poca cosa, y realmente lo que sí que necesitas, la verdad es que funciona bien. Y estamos hablando, claro, en este caso de una Raspberry. Claro, si utilizas un servidor súper potente, pues quizás no sea tan necesario limitar todo este tipo de aplicaciones. Pero os digo, yo os hablo de servidores más bien con pocos recursos, ¿de acuerdo? Y imagino que ya os digo, porque en Nextcloud también lo he probado incluso en mi PC, y se nota bueno, digamos que le cuesta, que si empiezas a sobrecargarlo, aquello se empieza a arrastrar. Así que es interesante pues tener todo esto en cuenta. Cosas que... Entonces, claro, Nextcloud, ¿qué diferencia tiene respecto al resto? Por ejemplo, FileRun es muchísimo más rápido que OnCloud y Nextcloud. Es, bueno, prácticamente como un servidor web app, pero es un poco, digamos, más lento, ¿no? Lo más rápido que hay es un servidor web app a pelo. Pero, claro, al final, ¿qué tienes? Es un explorador de archivos y poco más, sí. Vale, puedes ver imágenes, puedes reproducir contenido multimedia. Y luego sí que tiene una serie de aplicaciones, digamos, integradas dentro de la propia nube, que no son aplicaciones como tal, pero sí que te permiten enlazar con servicios como pueden ser, no recuerdo exactamente bien, pero como las hojas de cálculo de Google, el Word de Google, etcétera, ¿vale? O sea, con servicios privativos, ¿vale? Pero bueno, que está muy bien. La historia está ahí, ¿no? Que, bueno, pues han decidido que para no recargar la nube de FileRun, pues utilizar aplicaciones igual que haría, por ejemplo, OnCloud y Nextcloud, pero que están fuera de la nube, de manera que, pues esto, no sobrecargan tanto la nube. El punto positivo de Nextcloud respecto a todas las nubes, o sea, los puntos fuertes, por así decirlo, ¿no? Desde mi punto de vista, y que son así, es por una parte es el tema de la personalización, ¿vale? Te permite personalizarlo bastante y jugar bastante. Por ejemplo, en su día hablamos de cómo montar, bueno, se habla mucho de las famosas montar nubes mediante Reclon, nubes de todo tipo, ya sea Dropbox, Google Drive.
de manera que tienes más almacenamiento y poder utilizar ese almacenamiento para incorporarlo dentro de tu nube. Pues bien, esto FileRun se lo sabe muy bien y como os dije en antiguos podcasts, lo tienen capado. Se puede hacer de alguna manera, ¿vale? Pero está muy capado. ¿Por qué? Porque